El Gran Grimorio. Pocos textos están rodeados de una leyenda tan siniestra como el Gran Grimorio, a veces llamado Le Dragon Rouge. Se cree que fue escrito en el siglo XVII o XVIII, y este misterioso libro es infame por sus instrucciones explícitas sobre cómo invocar y negociar con entidades espirituales. Dividido en dos partes, ofrece tanto hechizos y rituales como procedimientos más avanzados para invocar poderes que la mayoría de las autoridades religiosas consideraban prohibidos. Lo que hace al Gran Grimorio tan notorio es su afirmación de enseñar al lector cómo formar un pacto con un espíritu de la oscuridad, ofreciendo ganancias mundanas como riqueza o conocimiento a cambio de lealtad. Por esta razón, el libro fue condenado, suprimido e incluso, según algunos rumores, encerrado en el propio Vaticano. Los estudiosos generalmente coinciden en que se trata de una obra seudónima, quizás ensamblada por magos u ocultistas, utilizando tradiciones anteriores de magia ceremonial. Pero su reputación ha perdurado más allá de sus orígenes, inspirando innumerables historias, novelas y películas sobre pactos con el diablo. Es imposible probar si alguien llegó a usar el libro con éxito, pero su sombra cultural sigue siendo enorme. El Gran Grimorio es recordado como un texto que encarnó la fascinación humana por el poder a cualquier precio, un manual que desdibujó la línea entre la magia ritual y la rebelión espiritual, y su supervivencia hasta los tiempos modernos da testimonio de cuánto sigue atrayendo el conocimiento prohibido. El libro de Abramelin, escrito en el siglo XV y atribuido a un erudito judío llamado Abraham de Worms. El libro de Abramelin es uno de los grimorios más influyentes en el esoterismo occidental. Presentado como una carta de Abraham a su hijo, describe su viaje a Egipto y el conocimiento que obtuvo de un mago llamado Abramelin. El corazón del libro es un ritual riguroso conocido como la Operación Abramelin, un proceso de meses de oración, purificación y devoción diseñado para establecer contacto con el ángel guardián de cada uno. Una vez que se alcanza este guía divino, se dice que el mago obtiene la autoridad para comandar a seres espirituales, obligándolos a servirle. La dualidad entre la guía angelical y la subyugación de espíritus menores hace que el texto sea tanto inspirador como controvertido. Sus exigencias eran tan intensas que pocos podían siquiera intentar la operación, lo que aumentaba su misticismo. Suprimido por las autoridades religiosas y rodeado de secretismo, resurgió durante el Renacimiento ocultista moderno e influyó en grupos como la Orden Hermética de la Aurora Dorada e incluso en Aleister Crowley. El libro de Abramelin se erige como un testimonio de la fusión del misticismo judío, la influencia cristiana y la práctica mágica en uno de los manuales más perdurables de la espiritualidad esotérica. El libro de la ley. A principios del siglo XX, el ocultista británico Aleister Crowley afirmó haber recibido una revelación en el Cairo que daría origen a una filosofía religiosa completamente nueva. En abril de 1904, Crowley dijo que una entidad espiritual llamada Aiwass le dictó el libro de la ley durante 3 días. Este texto se convirtió en la base de Telema, un movimiento construido en torno a la declaración radical: haz lo que quieras, será toda la ley. Crowley enseñaba que cada persona debía descubrir y seguir su verdadera voluntad, un propósito espiritual superior alineado con el orden cósmico, pero los críticos lo veían como una peligrosa aprobación de la autoindulgencia. El libro está lleno de versos crípticos e introduce deidades tomadas de la imaginería egipcia, como Nuit, Hadith y Rahurquit, que representan el espacio infinito, la chispa de la conciencia y un dios niño de una nueva era. Para algunos, Crowley fue un profeta de la libertad personal. Para otros, era el hombre más perverso del mundo. De cualquier manera, el libro de la ley se hizo infame por rechazar la moralidad tradicional y abrazar una nueva era espiritual. Incluso hoy en día, su lema sobre hacer la propia voluntad resuena en la cultura pop, la música y los movimientos contraculturales. Para los creyentes, es una revelación divina. Para los críticos, una filosofía hábilmente elaborada. Su influencia no radica en su claridad, sino en su audaz desafío a la convención religiosa, el Apocalipsis de Pedro. Una de las primeras visiones cristianas del más allá proviene del Apocalipsis de Pedro, un texto del siglo II que en su momento fue considerado para su inclusión en el Nuevo Testamento.
Presentado como una visión concedida a Pedro por Jesús, describe vívidamente tanto los tormentos de los malvados como las recompensas de los justos. El cielo se presenta como un lugar de belleza, lleno de luz, flores fragantes y seres angelicales, mientras que el infierno se describe con castigos impactantes adaptados a pecados específicos. Aquellos que blasfemaron son suspendidos por la lengua, los mentirosos tienen los labios cortados, los traidores arden en el fuego y otros sufren tormentos simbólicos que reflejan sus faltas terrenales. Aunque estos castigos son impactantes, el texto también ofrece el contraste de la misericordia y la justicia, con los justos vestidos con túnicas radiantes. El detalle gráfico del tormento probablemente contribuyó al rechazo del texto por parte de las autoridades eclesiásticas, quienes temían que fuera demasiado perturbador para la lectura pública. Sin embargo, su legado permaneció, influyendo en las representaciones medievales del infierno y moldeando la imaginación popular sobre el castigo de fuego. El Apocalipsis de Pedro revela cómo los primeros cristianos luchaban con las realidades del juicio, la misericordia y el destino de las almas, elaborando uno de los primeros mapas cristianos detallados del más allá, el Evangelio de Judas. Descubierto en un manuscrito copto que data del siglo III, el Evangelio de Judas es uno de los textos gnósticos más controvertidos. Lejos de retratar a Judas Iscariote como el máximo traidor, lo presenta como el único discípulo que realmente comprendió la misión de Jesús. En esta narrativa, solo Judas reconoce que el destino de Jesús es trascender el mundo material, y su supuesto acto de traición es en realidad obediencia a la petición de Jesús, permitiéndole cumplir su papel divino. El texto presenta un marcado contraste con la enseñanza cristiana tradicional. Critica a los demás discípulos por ser ciegos a la verdad, continuando con rituales como el sacrificio que el Evangelio considera equivocados. Describe una cosmología en la que un Dios supremo e incognoscible existe por encima del creador defectuoso del mundo físico, y la salvación no proviene del ritual, sino del conocimiento secreto. Para la Iglesia primitiva, tales ideas eran inaceptables. Ireneo condenó el Evangelio alrededor del año 180 después de Cristo como herético. Sin embargo, el redescubrimiento del manuscrito en tiempos modernos ha reavivado el debate. ¿Fue Judas realmente un villano o fue un participante incomprendido en un plan mayor? Ya se acepte o no su teología, el Evangelio de Judas desafía la historia de traición más conocida de la historia, dándole la vuelta por completo y ofreciendo una visión radicalmente diferente de Jesús y su seguidor más cercano. El Evangelio de María Magdalena. Entre los escritos apócrifos más provocativos se encuentra el Evangelio de María Magdalena, un texto que eleva a María no como una pecadora arrepentida, sino como maestra y confidente de Jesús. Manuscritos fragmentarios descubiertos en Egipto la presentan recibiendo enseñanzas secretas de Jesús después de su resurrección y compartiéndolas con los discípulos. La narrativa resalta la tensión con Pedro, quien cuestiona su autoridad, mientras que Leví la defiende, subrayando un debate temprano sobre el papel de las mujeres en la Iglesia. El Evangelio presenta una visión profundamente mística. El mundo material es visto como una ilusión. El alma debe ascender más allá de poderes hostiles, y la salvación llega a través del conocimiento y el despertar interior, en lugar de la ley externa. María es retratada como la discípula que mejor comprende a Jesús, ofreciendo una sabiduría que desafía las normas patriarcales de la Iglesia primitiva. No es de sorprender que el texto fuera condenado como herético, pero hoy inspira un nuevo interés en reexaminar a la María histórica. ¿Fue simplemente una seguidora o fue una líder cuya voz fue silenciada? El Evangelio de María plantea preguntas sobre la autoridad, el género y la espiritualidad que siguen resonando mucho más allá de sus páginas fragmentarias. El Testamento de Salomón. A diferencia de los libros bíblicos atribuidos a Salomón, el Testamento de Salomón es un texto posterior que mezcla la tradición judía con el folclore mágico. Escrito en algún momento entre los siglos I y V, presenta a Salomón como un maestro de los espíritus que recibe un anillo mágico del arcángel Miguel. Con este anillo, convoca e interroga a una multitud de espíritus, obligándolos a revelar sus poderes y debilidades. Algunos están relacionados con enfermedades, otros con fuerzas astrológicas, y Salomón los obliga a ayudar en la construcción del templo.
El texto proporciona listas detalladas de espíritus y sus atributos, pareciéndose más a un manual de demonología que a una escritura sagrada. También retrata la eventual caída de Salomón, atribuyendo su pérdida del favor divino a la idolatría y la debilidad moral. El testamento de Salomón nunca fue aceptado por el judaísmo o el cristianismo tradicionales, pero tuvo una influencia duradera en la demonología occidental y las tradiciones ocultistas, moldeando ideas sobre el exorcismo, la guerra espiritual y los poderes ocultos detrás de la enfermedad y la desgracia. Al combinar figuras bíblicas con prácticas mágicas, creó un puente entre la religión y el ocultismo que fascinó y perturbó a los lectores por igual. El Evangelio del Papa Honorio. El llamado Evangelio del Papa Honorio, en realidad un grimorio falsamente atribuido al Papa Honorio III, es uno de los intentos más extraños de fusionar el cristianismo con la magia ritual. Lejos de ser un evangelio real, funciona como un manual para invocar espíritus, realizar exorcismos e invocar nombres divinos con fines mágicos. Al reclamar la autoría papal, sus desconocidos autores intentaron dar autoridad a prácticas que la mayoría de los líderes de la Iglesia condenaban como heréticas. El texto instruye a los lectores sobre cómo crear herramientas mágicas, realizar rituales e invocar a Dios, Jesús, ángeles y santos, junto con fórmulas arcanas. Los críticos dentro de la Iglesia veían esto como una peligrosa corrupción de la fe, sugiriendo que la magia podría legitimarse mediante el poder divino, sanción divina. Hoy en día, los historiadores lo consideran una obra seudónima, probablemente escrita por ocultistas que querían revestir sus prácticas con imaginería cristiana. El Evangelio del Papa Honorio sigue siendo notorio como un ejemplo de cómo la religión y la magia a veces se entrelazaban, despertando tanto fascinación como condena, y su mera existencia demuestra hasta dónde algunos estaban dispuestos a llegar para reconciliar dos mundos que la mayoría consideraba irreconciliables. El libro de Enoc. El libro de Enoc es uno de los textos apócrifos más fascinantes, una antigua obra judía atribuida a Enoc, el bisabuelo de Noé. Aunque no está incluido en los cánones judíos ni en la mayoría de los cristianos, sigue siendo sagrado en la Iglesia Ortodoxa etíope. El libro describe un drama cósmico en el que ángeles conocidos como los vigilantes descienden a la tierra, toman esposas humanas y engendran a los nefilim, seres gigantes que asolan el mundo. Estos ángeles caídos también enseñan artes prohibidas, como la fabricación de armas y la hechicería que corrompen a la humanidad. En respuesta, Dios envía a los arcángeles para pronunciar juicio, incluyendo a Miguel, Rafael y Gabriel, y advierte a Noé sobre el diluvio que se avecina. El propio Enoc es retratado como una figura profética que suplica a los vigilantes y recibe visiones celestiales. Las secciones posteriores del libro se expanden hacia la profecía apocalíptica, el juicio final y la promesa de la resurrección. La audaz narrativa de Enoc lo hizo increíblemente influyente, tanto así que es citado directamente en la carta del Nuevo Testamento de Judas y se refleja en otros escritos cristianos primitivos. Sin embargo, sus relatos vívidos sobre ángeles, gigantes y batallas cósmicas resultaron demasiado controvertidos para la mayoría de las tradiciones, que finalmente lo rechazaron. Aún así, su supervivencia en el cristianismo etíope y en fragmentos hallados entre los rollos del Mar Muerto demuestra cuán profundamente influyó en las ideas tempranas sobre el cielo, el juicio y el conocimiento oculto. El libro de Enoc sigue siendo un ejemplo sorprendente de una escritura perdida que influyó tanto en el judaísmo como en el cristianismo, incluso después de haber sido descartada. El Picatrix. Finalmente, el Picatrix, escrito originalmente en árabe en el siglo XI como Gayat al-Hakam o El objetivo de los sabios, se convirtió en uno de los manuales de magia astrológica más famosos de la Europa medieval. Traducido al latín en el siglo XIII, combina influencias griegas, persas e indias en un extenso manual de talismanes, invocaciones planetarias y rituales destinados a aprovechar el poder de las estrellas. Sus páginas describen cómo crear imágenes y símbolos cargados con energía celestial e incluso cómo influir en los sueños y las transformaciones. Las autoridades religiosas lo condenaron como brujería peligrosa, pero circuló discretamente entre eruditos y magos, influyendo en figuras del Renacimiento como Marsilio Ficino y Cornelius Agripa. El Picatrix demuestra cómo los pensadores medievales intentaron unir la ciencia, la religión y la magia.
Tejiendo la astrología en un sistema de rituales prácticos, aunque fue denunciado como herético, dejó una huella indeleble en el esoterismo occidental y sigue siendo estudiado por ocultistas en la actualidad. Su perdurabilidad demuestra que, incluso en un mundo dominado por la ortodoxia, el atractivo de la sabiduría oculta y la promesa del poder cósmico no pudieron ser extinguidos.